y votemos santo nombre Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los dejo en compañía de la hermana Mónica. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto divoso por visa? Gloria a Dios. Amén, amén. Bon, Román nos quiere 13 palabras de Dios en español. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, agradecida primeramente con Dios por permitirme una vez más estar aquí con ustedes. ¿Ustedes están contentos? Amén. Alguien que esté contento, denle una alabanza, bata sus manos, haga algo, porque cuando hay alegría hay movimiento. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, el reconocimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hay alegría en nuestro corazón porque nos reunimos nuevamente, tenemos la distancia social, sí, pero hay alegría porque estamos todos juntos, como dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Le doy las gracias a Dios primeramente por permitirme exponer su palabra, y al comité de los jóvenes por haberme invitado. Voy a invitarles a que abramos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primer libro de Corintios, capítulo 9, el verso 24 hasta el verso 26, 27 vamos a leer. Bueno, como les decía, gracias a Dios porque están los jóvenes por ahí. Permíteme el cosito. Yo veo que todos los jóvenes tienen un banderín. Levanten los jóvenes el banderín. A ver. Creo que ese banderín lo que está representando es por lo que usted está dando gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Bata su banderín así. Resulta que ese banderín me cayó como anillo al dedo, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Amén. Y en esta noche yo quiero predicarles a ustedes: la meta es llegar. Así que esto nos está representando que es esa meta también que nosotros necesitamos comenzar a luchar para llegar. Amén. Un banderín de la meta. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24 hasta el 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria al Señor. A ver, yo quiero invitar a los jóvenes que den una alabanza al Señor. Gloria a Dios. No, con más vida, jóvenes, una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Los jóvenes se pueden sentar, los hermanos todavía no. A ver, los hermanos, una alabanza al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, los hermanos con esa energía. Los jóvenes tienen más energía, pero son más tímidos. Aleluya. Bueno, le damos la bienvenida también a los amigos, amigas que nos estén acompañando. Es una bendición tenerles con nosotros. El tema que quiero traer entonces en esta noche para ustedes es: la meta es llegar. Estaba orando al Señor y diciéndole a Dios: Señor, ¿qué predico? Yo, Señor, dame palabras. ¿Qué predico yo en el culto de los jóvenes? Y bueno, me comenzó a venir este versículo. Recordé a Pablo cuando hablaba del proseguir hacia la meta, del de llegar, y dije: Señor, bueno, tú tendrás la palabra para cada uno de nosotros. En medio de toda esta dificultad de crisis, de pandemia, muchos han dejado tal vez a un lado su fe, algunos otros han vuelto atrás, algunos otros se han puesto pasivos espiritualmente. Pero yo quiero invitar a todos los jóvenes que están en esta noche, y a los hermanos y a los amigos, a que en esta noche comencemos
cada uno de nosotros a decirnos a nosotros mismos y hacer un compromiso con el Señor y decir, la meta es llegar. ¿Cómo es? La meta es llegar, no quedarnos en el camino. Ni por nada del mundo, ni porque no nos tocara reunirnos más en el salón, ni bueno, lo que fuera. La meta es llegar. Amén. Pero para poder llegar, estaba leyendo aquí, estaba mirando acerca de las competencias, porque veo que Pablo se interesó o se inspiró en escribir cuando escribió estos capítulos y estos versículos acerca de ejemplos de deportes, de atletas, de personas que les gusta o que tienen están enfocados en ese momento allí. Entonces me puse a investigar un poco acerca de las Olimpiadas y estuve investigando y vi que las Olimpiadas son el mayor evento deportivo internacional. Dice que participan atletas de diferentes partes del mundo. Los Juegos Olímpicos se dividen en dos, los Juegos de verano y los Juegos de invierno. Y vemos que el objetivo de estos Juegos Olímpicos es la unión de los países. Dice que no depende ni la raza, ni la religión, ni la edad, no, allí dice todos los que están para unirse, pero tienen todos un objetivo, todos tienen una meta, y la meta es, dígalo con fuerza, la meta es llegar. En esos Juegos Olímpicos la meta es llegar, ganar, obtener el premio, levantar el banderín y decir lo logré, lo hice, o subirse ahí al podio y levantar el premio y decir lo logré, logramos llegar. Pero quiero que en esta hora a todos invitarles a que miremos 4 aspectos, 4 cosas que nos ayudan a alcanzar la meta, ¿sí? La meta es llegar. Pero hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes que nos ayudan a alcanzar esa meta. Primero, debemos tener un deseo, escuchen, un deseo profundo y apasionado por alcanzar la meta. Quiere decir que nosotros no podemos correr si no hay pasión. No podemos correr si no lo deseamos, si no lo anhelamos, si no lo queremos, porque entonces no vamos a llegar a la meta. Quiere decir que debe haber ese deseo. La palabra en el versículo que estábamos leyendo, Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está haciendo un llamado él a decir, hay un deseo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir que la persona que va a correr tiene que tener esa pasión, tiene que tener ese querer, tiene que tener ese deseo de correr. La vida espiritual, la vida cristiana es una carrera. Todos los días que usted y yo corremos, pero tiene que haber ese deseo, tiene que haber ese anhelo por correr en esa carrera. Cuando entrevistan a los atletas, estaba mirando yo, que cuando los entrevistan, ellos, no importa el país que sean, no importa de pronto el idioma que ellos hablen, no, pero a ellos cuando los entrevistan, usted si los analiza, yo los estaba mirando cuando los están entrevistando, puede ser que yo no entienda el idioma que estén hablando, porque pueden ser equipos de la China o de Japón, pero cuando los están entrevistando las personas allí, comienza uno a verles esa pasión, ese deseo, y de pronto allá le están preguntando con qué expectativas viene y ellos están deseosos, ansiosos. Yo quiero llegar, yo quiero romper el récord, yo quiero imponer una marca, yo quiero ponerme la medalla, yo quiero lograr el objetivo, yo quiero tener ese primer puesto. Tienen ese deseo, se les ve esa pasión. Qué bueno que nosotros entendamos en esta noche que algo que a nosotros nos ayuda a alcanzar la meta es tener pasión, apasionarnos por las cosas del Señor, apasionarnos por la obra de Dios. Jóvenes, que nos apasionemos por esto que el Señor nos está regalando, una oportunidad que nos da de ser sus hijos. Amén. Apasionarnos, pero vemos muchos cristianos y jóvenes que a veces no tienen el deseo de correr la carrera cristiana. Vemos a veces jóvenes que van como así, como arrastrando los pies. Uno a veces los ve y uno es empujando, motivando y diciéndole a los jóvenes, no, yo quiero invitarles en esta noche a que no caminen más así como será, porque uno a veces les pregunta, les dice, bueno, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Y dice, es que sí, y van así,
¿Pero por qué vas a la iglesia? Porque mi mamá me dice que tengo que ir, porque mi papá me empuja a que yo tenga que ir. Yo quiero invitar a los jóvenes en esta noche. Si alguno de ustedes está caminando así esta carrera, en esta noche yo quiero invitarle a que no lo haga, que le diga al Señor: Señor, dame pasión, porque yo quiero caminar esta carrera a pasos firmes, porque yo quiero llegar. ¿A dónde? A la meta. Así que vamos a comenzar a trabajar sobre nuestra pasión. Aunque ustedes en sus colegios, en sus universidades, jóvenes, se rían, porque a veces se ríen y dicen: es que cristiano, y se ríen muchas veces, pero usted debe saber cuál es su meta. Su meta es llegar. Su meta es llegar. Usted es un cristiano que ha llegado a comenzar esta carrera para llegar, así como esos atletas cuando llegan allá a los Juegos Olímpicos van con todas esas ganas. Ellos no llegan y dicen: pues vengo a ver cómo me va aquí, voy a ver si de pronto gano esta carrera. No, ellos van apasionados. Amén. Así que vamos a ir apasionados, vamos a correr, vamos a alcanzar la meta. Que cuando ustedes los vean jóvenes, que en su rostro no se vea como que la tristeza, como que, sí, no, que en ustedes haya una pasión y que ustedes se sientan orgullosos de ser cristianos, porque es que ustedes no desmerecen, al contrario, ustedes tienen todas las de ganar, porque los jóvenes que no tienen a Cristo en su corazón buscan la felicidad en las drogas, en el alcohol, en las fiestas, en todo eso buscan la felicidad, pero usted y yo no necesitamos eso. Usted y yo somos felices porque Cristo nos salvó. Aquí sentimos paz, sentimos alegría, sentimos gozo. Aleluya. Nosotros tenemos que tener una motivación propia. La Biblia dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir que tenemos que prestarle mucha atención. Si corro, ¿qué quiero? Cuando yo corro, quiero la medalla, ¿verdad? Si yo corro, quiero el premio. Si yo corro, quiero el oro. Si yo corro, quiero el primer lugar. Así que si yo corro, quiero que me premien, quiero destacar, quiero ser diferente. Qué bueno que en la vida espiritual nosotros también querramos eso, que querramos avanzar, que no nos quedemos estancados, que no sea solamente decir: soy un cristiano de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. No, que soy un cristiano, que sí voy a la iglesia pentecostal en Aruba, pero que soy un cristiano feliz, un cristiano renovado. Soy un hijo de Dios y quiero ganar a otros para que otros vengan y sientan esta pasión que yo siento, para que ellos puedan sentir la paz que usted siente, porque usted no necesita buscar la paz en otras cosas. Cristo es nuestra paz. Amén. Pasamos rico con los jóvenes cuando salimos, porque no dejamos a los jóvenes que nos visitan. Queremos decirle: nosotros no es que no hagamos cosas que nos diviertan, hacemos muchas cosas que nos divierten, pero todo con el temor de Dios, bajo el dominio de Dios, con pasión, con amor, nos sentimos bien. Así que pasión en nuestras vidas. La Biblia dice, sigue diciendo: golpeo mi cuerpo. Es importante que nosotros como jóvenes entendamos y como hermanos también la iglesia, que no podemos seguir siendo jalados ni remolcados, porque nosotros necesitamos saber para dónde vamos. ¿Cierto? Cuando yo sé para dónde voy, entonces no necesito que me estén remolcando, porque yo estoy con la meta que yo quiero llegar y voy con esa pasión. Entonces, la primera cosa que me ayuda a alcanzar la meta es el deseo profundo y apasionado por alcanzar la meta. El segundo punto, la segunda cosa que me ayuda a mí a alcanzar la meta, ¿cuál es? La dirección. La dirección. Deseo, dirección, ¿sí? Saber a dónde voy. Cuando yo sé para dónde voy, sé cuál es el propósito, sé cuál es el objetivo, entonces arranco y voy por ese camino. El verso 26 nos está diciendo aquí: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Porque si nosotros corremos y no sabemos para dónde, no vamos a saber a dónde llegar, vamos a estar corriendo hasta de pronto en círculos. Pero si yo sé hacia dónde voy corriendo,
yo quiero llegar lo más pronto posible. O si yo estoy golpeando al aire, como dice aquí el apóstol Pablo, que nos está haciendo la similitud. Si yo golpeo al aire es muy fácil, ¿cierto? Porque pues el aire no tiene ahí nada que me estorbe. Pero si yo tengo un blanco y tengo que golpearlo, es diferente. Así que una de las cosas que me ayuda a mí a alcanzar la meta es la dirección. Cuando la gente no tiene dirección, cualquier cosa lo distrae. Amén. Si yo no vengo hoy al culto, los jóvenes hoy no vinieron al culto con su mente puesta en que voy a sentir la presencia de Dios, en que voy a aprender de Dios, créame que usted ahí donde está, ya cualquier cosa lo distrajo. Algunos de pronto se pueden estar durmiendo porque no tienen la dirección, ¿cierto? Pero en esta noche yo veo que todos están bien direccionados. No hay ninguno que esté dormido. Todos están atentos, amén. Así que entonces es importante la dirección. Cuando la gente no sabe a dónde ir, cualquier viento lo lleva. Ahora está venteando bastante, ¿verdad? Pero nosotros somos de los que nos sostenemos, nos paramos firmes porque sabemos hacia dónde vamos. Gloria al Señor. Es importante saber qué es lo que yo quiero, cuál es mi meta. ¿Cuál es su meta, joven? Bueno, ahora les voy a decir a dónde vamos a llegar. Pero en este momento, ¿cuál es nuestra meta? Dígalo con fuerza, ¿cuál es nuestra meta? Llegar. Bueno, nuestra meta es llegar. Pero nosotros, para poder saber a dónde, con esa dirección, dónde llegar, necesitamos saber qué es lo que yo quiero. Si yo quiero ser un cristiano, yo debo ser el mejor cristiano. Amén. Porque si yo quiero algo, yo soy apasionado, tengo el deseo, tengo el querer, tengo la pasión y yo deseo ser un buen cristiano, no puedo ser un cristiano, tengo que ser un muy buen cristiano porque yo estoy definido, porque yo tengo la dirección. Si yo soy un estudiante en la universidad, soy un estudiante, no, yo soy el mejor estudiante. Amén, porque estamos direccionados, sabemos qué queremos hacer. Si yo soy un empresario, quiero ser el mejor empresario. Si yo soy un padre de familia, yo quiero ser el mejor padre de familia. Tengo una dirección, ¿verdad? ¿O cuántos de los padres de familia que hay aquí quieren ser ahí medio padres con sus hijos? Levanten la mano. Ninguno, ¿cierto? Queremos ser buenos padres. Amén. Así que el cristiano cuando está bien direccionado sabe qué es lo que quiere. Amén. La gente, como la gente hoy no tiene dirección, cualquier cosa lo mueve. Pero usted y yo no nos dejamos mover por cualquier cosa. Nosotros movemos las cosas. Amén. Ellos no nos mueven a nosotros, no, nosotros movemos las cosas. Imagínese usted que si no estuviéramos bien direccionados, seríamos como el atleta que no sabe en realidad qué quiere. Como el atleta que le gusta la gimnasia y comienza a hacer gimnasia, pero después comienza a mirar y dice, pero es que la gimnasia como que no brinda mucha fama. Y entonces ya deja de ser gimnasta y comienza y dice, me voy a meter a ser boxeador. Y comienza a hacer boxeo y después del boxeo comienza y dice, ay no, pero es que esto es muy fuerte, esto es de mucha exigencia, entonces yo lo que voy a hacer es mejor que voy a ser ciclista y comienza con el ciclismo, pero luego dice, pero es que a mí no me gusta el ciclismo, entonces comienzo a hacer, no voy a ser tirador de lanza. ¿Usted qué cree que ese joven o ese atleta es buen atleta o no es buen atleta? No está definido, ese joven no tiene una dirección. Por todo lado está buscando a ver hacia dónde me direcciono. Nosotros no podemos ser así. Ay, bueno, en este mes o 2 meses de pandemia yo no voy a ser más cristiano porque es como pesado. Entonces mejor como que no, voy a hacer otras cosas. No, pero ahora sí comenzó la iglesia, el culto. Vámonos para el culto, ahora sí vamos para el culto. Yo quiero decirles, jóvenes, nosotros tenemos que saber hacia dónde estamos direccionándonos. Si vamos a ser cristianos, somos buenos cristianos, jóvenes, hermanos, si somos cristianos vamos a hacer las cosas como Dios quiere en su palabra, amén. Así que no vamos a estar fluctuando en saber qué es lo que yo quiero. Necesitamos entonces una dirección. ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos? Deseo. La segunda,
dirección. En esa dirección necesitamos saber quién soy, qué hago y qué quiero. Tercera cosa que nos ayuda para encontrar o para poder llegar a la meta es la disciplina, ¿sí? El deseo, la dirección y la disciplina. Vamos con 3 Ds, ¿no? El versículo 25 está diciendo, todo aquel que lucha de todo, ¿sé qué? Se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona, ¿qué? Pero nosotros una incorruptible. Aquí estamos viendo que los atletas para alcanzar el triunfo necesitan disciplina, ese entrenamiento, ese rigor. Los atletas, esta frase me pareció muy, muy bonita y se las comparto, dice, los atletas no alcanzan el triunfo por casualidad o por coincidencia. Las medallas no se ganan en la competencia, se ganan en el entrenamiento, ¿sí? En el entrenamiento, en esa disciplina, en esas mañanas, en esas tardes, en esas noches de entrenamiento, el atleta está dándole y dándole. Bueno, algunos puedan pensar que como cuando quieren bajar de peso, algunos dicen, ahora sí voy a bajar de peso. En esta cuarentena muchos dijeron, yo voy a aprovechar para bajar de peso. Pero los resultados no fueron buenos, no bajamos mucho de peso. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina, porque no tenemos el entrenamiento, porque no nos preocupamos. Entonces algunos que dijeron, voy a bajar de peso en esta cuarentena, nada, no hubo ese entrenamiento, no hubo esa disciplina. Pero el pasaje de la palabra del Señor nos dice que lo que Pablo nos dice es que se abstiene, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Usted sabe que un atleta, cualquier gramo le puede descalificar. Cuando tiene un gramo más de peso, le puede descalificar, porque si están en una… señora, están en categorías. Cuando están las categorías, porque hay peso liviano, bueno, no sé mucho, pero peso pesado, peso liviano. A ver, ayúdenme, ¿qué otro peso? El peso pluma. Ay, levanten la mano los que caben en el peso pluma. No, más de uno todavía, ya está en peso pesado. Resulta que los atletas, ellos que tienen el deseo, que están enfocados, que tienen la dirección, entonces también se disciplinan, comienzan un entrenamiento y ellos comienzan, saben correctamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces comienzan a hacer que quitan todo lo que afecta, todo lo que les va a dañar para ellos hacer su entrenamiento. Estaba escuchando un testimonio de un joven, como decía él, que hubo una oportunidad donde él iba a ir a una competencia y todos sus amigos, todas las personas allegadas a él le estaban invitando para que fuese a una reunión, a una fiesta. Y entonces, y era la fiesta como el final, pues que le gustaba mucho, que ojalá todos quisieran ir. Pero él dice que él se vio en la decisión de decir, bueno, voy porque me gusta ir a esa reunión, a esa fiesta, pero tengo un partido el fin de semana. Él tenía que tomar esa decisión para hacerlo. El día sábado y el día domingo tenía el partido. Pero ese joven que tiene el deseo de ganar, que está bien direccionado, tiene esa disciplina y dice, no, yo prefiero no ir a la fiesta, que me gusta, pero yo quiero llegar, yo tengo la dirección, yo sé qué voy a hacer. Y ese joven entonces dice que no se fue a esa fiesta, pero el día domingo que fue al torneo, dice que ganaron. Qué bueno que nosotros entendamos que la vida cristiana es igual, que nosotros comencemos a mirar que tenemos que tener una disciplina, jóvenes, un entrenamiento para ser mejores cristianos, para ser mejores cada día. Necesitamos comenzar a revisar de qué necesitamos abstenernos. ¿Qué necesitamos quitar? A veces las amistades, esas personas que nos comienzan a decir palabras dulces, a los jóvenes, a las jovencitas, esas palabras, mira, te invito, mira, vamos, mira, hagamos. Y entonces comienza a dañar el propósito que usted tiene, la meta que usted tiene trazada.
Así que es necesario, como dice Pablo, que comencemos a revisar de qué necesitamos abstenernos, qué necesitamos comenzar a quitar. Recordemos que a veces hasta las malas amistades o las amistades que tienen valores que van en contraposición a lo que la palabra de Dios nos dice, también comienzan a afectarnos. Hay un dicho por ahí que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Empecemos por allí. Hay cositas que pudiéramos decir, pero no es tan malo, pero mira, esas pequeñas cositas comienzan a dañarnos. Así que nosotros necesitamos comenzar a hacer un entrenamiento. ¿Y cómo se entrena? Con disciplina, ¿cierto? Entonces, si usted leía la Biblia 5 minutos, ¿qué va a hacer mañana? La hermana dice 3 horas. Vamos a coger una disciplina. Necesitamos, cuando yo les estoy diciendo esta palabra, no es solamente para ustedes, es para mí. Necesitamos hacer una disciplina. Si leíamos 5, bueno, vamos a leer mañana 10. Bueno, mañana nos olvidamos de leer los 10, entonces pasado mañana tenemos que leer los 15. Los de ayer también necesito reforzarlos, porque nosotros necesitamos comenzar a tener disciplina. Amén. Entonces, primer punto importante, solamente por este lado. A ver, no, por este lado silencio, por este lado. ¿Cuál es el primero? Muy bien, en esta hilera. El segundo. ¿Cómo? Muy bien, en esta hilera. La disciplina, muy bien. Ahora van a ustedes a aprender la cuarta. Pilas que les va a dar a ustedes la cuarta. La determinación. Vamos a las 4D. La determinación, el persistir. Amén. En la investigación o en todo lo que estaba mirando con los atletas, vi que los chinos tienen una capacidad interesante de entrenar. Los que van allá, que ganan esas medallas, no solamente tienen el deseo, tienen la dirección, no solamente tienen la disciplina, sino que también tienen la determinación. Desde muy pequeñitos a ellos comienzan, si ya lo vieron, lo visualizaron y dijeron, este va para competir, desde pequeñitos comienzan y les comienzan a motivar, a incentivar, a decirles, y ellos dicen que cuando ya están programados para ir a los Juegos, se preparan desde 2 años antes a trabajar fuerte para poder llegar a esos Juegos Olímpicos. Están determinados, no se van a rendir. Vemos que, bueno, quería presentarles un videito, pero no lo logramos poner allí, de la determinación. En alguna ocasión escuchamos a nuestro pastor hablarnos de ello, de un joven, de un hombre que fue a los Juegos Olímpicos y tuvo un accidente. Y él allí, entonces, todo mundo llegó, cerraron, inclusive ya se había acabado todo, cerraron, apagaron luces, ya como quien dice todo se acabó. Pero ese joven o ese hombre estaba determinado a no solamente decir corrí, sino que estaba determinado a decir llegué. Y a pesar de que todo eso había pasado ya, pero él estaba determinado a llegar. La determinación, la perseverancia, el no rendirnos, necesitamos esa motivación. El versículo 25 dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Todos esos atletas corren, luchan y hacen todo porque quieren obtener una corona, pero eso se acaba, eso es pasajero. Pero nosotros estamos aquí corriendo una carrera espiritual, corriendo la carrera del cristiano, y no es una corona cualquiera la que vamos a recibir, va a ser una corona incorruptible, gloria al Señor, algo maravilloso, algo especial que el Señor tiene preparado para todos nosotros en el reino de los cielos, gloria al Señor, gloria al Señor. Para ir finalizando, quiero decirles, hermanos, miren lo que reciben, bueno, o recibían en esa época de Pablo, los que luchaban y los que eran atletas, los premios que recibían, esas coronas corruptibles. Primero, su nombre y su ciudad natal
dice, los coreaban mientras le entregaban un arreglo floral. Y el hombre o la mujer que ganaba subía al podio. Quiere decir que si estuviéramos aquí en Aruba y si alguno de nosotros hubiera ganado, a ver, pongamos que decidamos aquí rápidamente, ¿a quién vamos a mandar a los juegos? ¿Vamos a mandar a Kevin? Bueno, vamos a mandar a Kevin a los juegos. Listo. Entonces resulta que Kevin ganó allá. Y el premio que le daban, escuche pues el premio que le daban. Le gritaban el nombre de Kevin y la ciudad natal de él. Ese era uno de los premios. Entonces podíamos decir, Aruba, Aruba, Kevin, Kevin, Kevin. Ese era uno de los premios que recibía. Pero también dice que recibía un desfile triunfal en la ciudad. Las autoridades, las personas, todos lo veían desfilar. Allá está desfilando entonces está Kevin. También un tercer premio que les daban, le daban unas dracmas de dinero. Quinto, le daban educación gratuita para sus hijos. Oiga pues, buenísimo, ¿no? Le daban educación gratuita para sus hijos. Sexta cosa que le daban, eran exentos del servicio militar, o sea que no tenían que convertirse en soldados romanos. Y séptimo, dice, era exento de pagar impuestos y por el resto de sus vidas. Y también le daban un sitio de honor para sentarse en los próximos Juegos Olímpicos en esa época, o sea que le daban era un VIP para él estar allá. Esos eran algunos de los premios que recibían y son premios corruptibles. Pero mi hermano, mi joven, en esta noche, el premio nuestro es un premio especial. El Señor dice en Apocalipsis que Él tiene cosas maravillosas para nosotros preparadas. Hay un lugar especial, aleluya, si nosotros corremos esta carrera firmes en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Así que la meta es, ¿cuál es la primera cosa, hermanos? No, ustedes no, ellos. ¿El qué? El deseo, hermanos. La dirección, están aquí ya, se les perdió un poquito la dirección. Pilas, aquí. La disciplina, ¿la tienen bien? Muy bien, la determinación. Esos 4 aspectos, esos 4 puntos importantes para nosotros llegar a la meta. Amén. Y para terminar, quiero contarles algo sobre un joven que leí acerca de él en los Juegos Olímpicos de verano que se dieron en Barcelona en 1992. El joven Derek Redmond. Bueno, así se los traduzco yo. Este joven que había entrenado toda su vida para ese momento, estaban los Juegos Olímpicos allá en 1992 en Barcelona, y dice que a tan solo 250 metros de llegar a la meta final, mientras este joven dice que corría a toda velocidad porque su meta era llegar. Y dice que este joven iba corriendo y faltaban solo 250 metros para llegar a la meta, y le dio, un desguince, no sé cómo se llamará ahí, un calambre, bueno, y comenzó a caminar mal. ¿Ustedes creen que, y eso lo tiró al piso, el dolor lo tiró al piso? Pero este joven, algo importante que hizo, se paró y comenzó a caminar, cojeando, pero él quería llegar, porque su meta no era solamente haber dicho yo corrí, su meta era llegar. Y dice que este joven comenzó a correr allí como podía, pero algo especial sucedió en ese momento. Cuando él estaba en esa condición,
Pero allá, desde el podium, desde donde estaban en esa platea, todos los expectantes. Dice que este joven, su cara demudó del dolor, de la angustia, de tal vez de la frustración. Pero dice que desde allá bajó su padre y corrió y tuvo que hacerse camino alrededor de los vigilantes y se acercó a su hijo y lo tomó y le prestó su hombro y lo ayudó a continuar la carrera. Y le dijo a este padre, a este hijo: hijo, juntos comenzamos la carrera, juntos la vamos a terminar, aleluya. Yo quiero decirles, hermanos jóvenes, oh, gloria a su nombre. Nosotros tenemos un Padre espiritual. Nosotros tenemos un Padre poderoso, aleluya. Y si nosotros estamos corriendo esta carrera, y tal vez alguno de ustedes ha caído, alguno de ustedes ha comenzado a flaquear. Yo no conozco su vida, Dios sí la conoce. Y alguno de ustedes tal vez perdió su dirección. O alguno de ustedes no se abstuvo, no tuvo la disciplina y vino alguien y habló a su oído y comenzó a dañarles el propósito, el proyecto de Dios, que su meta es llegar para darle un premio especial, una corona incorruptible. Yo quiero decirle, aquí está el Señor, aquí está nuestro Padre Celestial, que sale a nuestro encuentro y nos dice: oh, si estás caído, yo te levanto, caminamos juntos, yo te llamé, yo te llevo, vamos a llegar. La meta nuestra es llegar al reino de los cielos, aleluya.